¿Cuántos anhelan el regreso de Cristo? ¿Cuántos están esperando el regreso de nuestro Rey? ¿Por qué no exalta con un fuerte aplauso la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores? El Espíritu dice ven, la Iglesia dice ven. Amén. Puede tomar sus asientos, mis amados. Gracias. Amén. ¿Cómo estamos, mis amados? Bendecidos y en victoria. Creo que va a necesitar, mi hermano Cayo va a necesitar esto. Bien, bendecidos y en victoria. Amén. Bien, mis amados. Hoy inicia un nuevo viaje, ¿no? Una nueva aventura. Un nuevo estudio lleno de sorpresas, de retos, de desafíos y sobre todo, además, del poder de Dios. Amén. Hoy, mis amados, es un privilegio, un honor, el primero poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. De por sí es muy lindo compartir con los hermanos en Cristo y mucho más compartir de la presencia de Dios en armonía, en comunión, ¿verdad? Que es parte de lo que vamos a hablar en esta noche. Y es muy lindo, es maravilloso. Así que dígale a la persona que está a su lado, dígale, qué bueno que estás aquí. Es muy lindo verte. Es maravilloso, mis amados. Y hoy iniciamos nuestro nuevo estudio, Cartas del Corazón del Apóstol Juan y una vista panorámica del Apocalipsis. Y antes de comenzar, vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. En una cita más, en una reunión más, un miércoles más, una noche más de tu presencia, de tu poder, de tu unción, de tu palabra y sobre todo, Señor, de tu obra en nosotros. Gracias te damos, Espíritu Santo, y desde ya estamos atentos, expectantes a todo lo que quieras enseñarnos, a todo lo que quieras hacer con nosotros en esta noche, Señor. Siéntete libre, muévete libre en medio nuestro, Señor. Que se haga tu voluntad cada día más en nosotros y menos de la nuestra. Espíritu Santo, te rogamos una vez más que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Gracias te damos, Señor, y como siempre, toda la gloria, el imperio, la alabanza y el honor sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, hoy iniciamos el estudio de las cartas del corazón del apóstol Juan y una vista panorámica del Apocalipsis. Y el tema precisamente de esta noche es koinonía, como ustedes lo ven ahí en sus notas, una palabra ya muy conocida para nosotros, ¿no? Koinonía. Algunos eruditos creen que el Evangelio de Juan y sus cartas fueron escritos con poca diferencia temporal entre sí. Pocos discutirían que las epístolas surgieron de la pluma de un hombre ya anciano. Primera de Juan fue escrita probablemente entre los años 85 y 90 después de Cristo. Probablemente Juan las escribe desde Éfeso y ya de haber tenido unos 79, 80 años aproximadamente. Ya era un hombre anciano. Dato interesante, probablemente esta fue
la primera carta que escribió Juan, o mejor dicho, el primer libro, si se lo quiere decir así, que escribió Juan, al menos del que nosotros tengamos conocimiento. El Evangelio, según San Juan, probablemente fue el último libro que escribió Juan, o la última obra que escribió Juan, ¿no? Lo cual pareciera un poco irónico, ¿no? Porque es el primero que está en nuestras Biblias. Pero el Evangelio de Juan data, por ejemplo, del 95 al 100 después de Cristo, aproximadamente, no hay una fecha exacta. Apocalipsis data de la misma fecha, 90 al 100 después de Cristo, algunos lo sitúan en el 95. Entonces, probablemente este es el primer escrito que hace Juan. La primera epístola, según San Juan, es la primera obra que tenemos del apóstol, al menos del que nosotros tengamos conocimiento. Lo escribe desde Éfeso en los años aproximadamente 85-90 después de Cristo y probablemente tenía 79-80 años de edad. Para la mayoría de nosotros, la edad significa recuerdos fragmentados y detalles vagos, pero para Juan no. Leamos lo que dice Juan en 1 de Juan capítulo 1, verso del 1 al 4. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Muchas gracias. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es interesante, ¿verdad, mis amados? Porque uno ya, digamos, de 79, 80 años, no sé si alguien aquí de pronto tendrá ese recorrido, ¿verdad? Hay alguien de aquí de 79, 80 años. Normalmente una persona ya de avanzada edad, digamos, no tiene, tiene sus recuerdos fragmentados, por así decirlo, o no recuerda del todo algunas cosas. Dependiendo de la persona también, hay personas mayores que son bien lúcidas, ¿no? Y Juan era uno de ellos, por ejemplo, con 79, 80 años, y él se pone a escribir y dice: ¿saben qué? Todo lo que vivimos, todo lo que he visto, todo lo que he oído, tocante al verbo de vida, todavía está aquí. Todavía lo tengo. Y lo empieza a escribir. Y de hecho, precisamente el Evangelio de Juan, donde él relata toda la vida de Jesús y todas sus obras, precisamente lo escribe ya de avanzada edad. Entonces es impresionante, ¿no? Y bueno, en todo esto está también la obra del Espíritu Santo. Miren, mis amados, no importa la edad, no importa la capacidad de la persona, cuando el Espíritu Santo quiere obrar, el Espíritu Santo obra en cualquiera, porque es con su capacidad y no la capacidad de nosotros. Y así fue en el caso de Juan. A diferencia de los escritos del apóstol Pablo, que con frecuencia comenzaba sus epístolas escribiendo su nombre, en los de Juan no se encuentra su firma, ¿verdad? Hemos estudiado, por ejemplo, Tesalonicenses y otras cartas de Pablo, en los que Pablo empieza escribiendo, ¿no? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, bla, 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 bla. Juan no hace eso. Juan escribe nomás sin que haya su firma o sin él escribir su nombre. Entonces, nace la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos saber que este escrito precisamente fue obra de Juan? Porque, mis amados, cuando una persona escribe, revela mucho de sí. Y tenemos precisamente el Evangelio de Juan, que inicia casi de la misma manera que inicia Primera de Juan. Entonces, es fácil, comparando los dos textos, saber quién escribió precisamente esta obra. Compare, por ejemplo, Primera de Juan 1 con el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 y 2 y el verso 14. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y Juan capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Y el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí nota el parecido? En el principio, el verbo, el verbo. Todo lo que vimos, todo lo que palparon nuestras manos, todo lo que oímos. Y aquí dice, nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito. Así que no cabe duda, mis amados. Primera de Juan fue escrita por Juan, por si a alguien le quedaba la duda. Ahora, según su anterior comparación entre el Evangelio de Juan y su primera carta, ¿quién es el verbo de vida? Jesús, Jesucristo. ¿Qué clase de certeza tenía Juan sobre Jesucristo? En primera de Juan capítulo 1, verso 1. ¿Cuál era la certeza que tenía Juan? No, te dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Cuál era la certeza que tenía Juan? Experiencia, ¿verdad? La cercanía que él tenía con Jesús. Él está hablando no de algo que le contaron, no, lo que yo vi con mis ojos, lo que yo oí con mis oídos, lo que palpó mis manos. Entonces, esa era la certeza que tenía Juan. Eran hechos sólidos, evidencia pura, basada en su propia experiencia, testigo ocular de que lo que estaba compartiendo no era simplemente un cuento, una profecía, una leyenda, un misterio, no. Era real, porque él lo había visto, él lo había oído, él lo había palpado. Esa es la certeza que tiene Juan. Y mis amados, esto me encanta siempre recordar que nuestra fe se basa en hechos, no en historias, sino en hechos. Amado hermano, han pasado décadas. Cada uno de los discípulos esperaba que Jesús regresara antes de que murieran, pero a pesar de que la promesa no se cumplía aún, ni uno solo vaciló. Uno pensaría que la certeza de Juan podría haberse debilitado con el tiempo y la distancia, pero escuche su firme testimonio. ¿Qué es lo que dice Juan, no? Entonces, pese a los años, ¿verdad? Jesús se va, dice, yo voy a volver. Tranquilo, espérenme. Mientras tanto, vayan y comuniquen lo mismo que yo les he dicho, comuníquenselo a todo el mundo. He aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo y así como me han visto irme, yo voy a regresar. No se preocupen. Y se va. Y los discípulos al día siguiente estaban pensando, ¿será que ya viene Jesús? Y como que ya se está tardando. Y la semana que venía y el mes siguiente estaban en la expectativa, chuta, ¿en qué momento viene Jesús? Y de pronto alguno se ponía a estudiar o a meditar en lo que Jesús había hablado, a ver si lograban descifrar todo lo que Jesús les había dicho. Y de pronto me imagino a Pedro que se acuerda cuando le dijo a Jesús, ¿verdad? Pedro siempre, no, interesante, porque Jesús le dice a Pedro cómo va a morir. Otro te amarrará, te llevará donde tú no quieras ir. Y entonces Pedro, ¿verdad? Siempre curioso, ¿no? Le dice, oye Jesús, ¿y qué hay de este? ¿No? Y lo señala Juan. Y Jesús le dice, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Entonces de pronto, no sé, me imagino a Pedro recordando eso y dice, cierto lo que dijo Jesús. Entonces, Juan, ¿cuántos años tiene ya Juan? ¿No? Porque Jesús dijo que iba a volver antes de que venga Juan, o al menos es lo que dio a entender, o al menos es lo que entendía Pedro. Entonces me imagino la expectativa que había en torno a la vida de Juan y al regreso del Mesías. Me explico, ¿no? Todos con ese anhelo. En cualquier momento puede venir Jesús. Y lo esperaban, estaban expectantes. Pasaban los días. Pedro fue crucificado al revés, Pablo fue decapitado, los discípulos fueron muriendo uno a uno.
Y cuando uno pudo haber dicho, ¿sabes qué? Me parece que no va a volver, me parece que no va a regresar, me parece que fue mentira, pese a todo, pese a la muerte y pese a la persecución, ellos se mantuvieron firmes en la esperanza de que Cristo volvería. Y aquí estamos nosotros, mis amados, confiando en esa misma esperanza. Mantengámonos firmes entonces, pese a la circunstancia, pese a lo que digan las personas, pese a nuestros problemas, pese a las dificultades, mantengámonos firmes en la esperanza de que Cristo viene por segunda vez. Ahora, ¿por qué proclamaban lo que habían visto y oído? Primera de Juan capítulo 1, verso 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Hijo de Dios. ¿Por qué proclamaban lo que habían visto y oído? Para que pudieran tener, ¿qué cosa? Comunión. ¿Con quién es esta comunión? Dice, con nosotros, con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. Y aquí se viene lo bueno, mis amados. El eje central de todos estos primeros versículos de la carta de Juan, si es que no es el eje central de todas sus epístolas, la comunión con Dios. Mis amados, la palabra griega que se traduce como comunión es koinonía. ¿Han escuchado esa palabra? Cuando dice, vamos a tener una reunión de koinonía, un tiempo de koinonía, ¿no? De compartir, comunión. Bueno, es la palabra que Juan utiliza. Hay una versión de la Biblia que describe muy bien el concepto de koinonía, de comunión. Y esta versión dice, lo que nosotros mismos hemos visto y oído, también se lo decimos a ustedes, para que ustedes también puedan darse cuenta y disfrutar de la comunión con nosotros. Y esta comunión que tenemos, que es una marca como socios y copartícipes distintiva de los cristianos, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, el Mesías. Todos los conceptos de compartir como de participar están implícitos en la maravillosa palabra koinonía. Y parte de su significado no solamente compartir, sino ser partícipe de, es también compartir un mismo espacio. ¿Sí? Y esta palabra era utilizada para las personas cuando eran socios o copartícipes de algo, es decir, compartían un mismo espacio porque decían que estaba a la par, compartiendo el mismo estrato social, por ejemplo. Entonces tenían koinonía, se entiende el término, ¿no? Entonces, eran socios, eran compartícimes. Por ejemplo, en una empresa, ¿no? Cuando uno es socio de una empresa, uno comparte, por ejemplo, las responsabilidades. ¿De acuerdo? Y comparte las ganancias también, dependiendo del grado de socio que sea. Hay algunos socios que comparten más responsabilidades que ganancias, ¿no? No sé si a alguno le ha pasado. No es buen negocio, mis amados, ¿verdad? Entonces, de eso va la palabra koinonía, compartir el mismo espacio. Comunión con Dios es compartir el mismo espacio donde habita su presencia, ser partícipe de, ser socio de, copartícipe de. ¿Me explico, no? Estar incluso, porque esa palabra koinonía se utilizaba incluso hablando de compartir un mismo nivel, estar a la par, compartir un mismo estrato social. Y miren, mis amados, qué privilegio. Alguno dirá, entonces nosotros estamos al nivel de Dios. Bueno, ninguno de nosotros es Dios, mis amados. Pero sí tenemos el privilegio de, como hijos de Dios, compartir su mismo espacio, el mismo estrato social. Y dice Pedro, la naturaleza divina está en nosotros. ¿No es asombroso el privilegio, la koinonía, la comunión con Dios? Su naturaleza, usted sabe lo que es la naturaleza de Dios. Ser literalmente engendrados por Dios. ¿Sabía eso?
¿Sabía que usted es literalmente engendrado por Dios? Yiu en griego. Literalmente ser engendrado por Dios, la diferencia de teknon. Vamos a hablar de eso un poquito después, que es simplemente ser adoptado. Pero hay una diferencia entre ser un teknon y un yiu. Y Cristo en la cruz nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, yiu en griego, engendrados por Dios, compartir su misma naturaleza. Compartir el mismo espacio, el mismo nivel, comunión, koinonía. ¿Cuántos quieren disfrutar de esa comunión con Dios? Nosotros tenemos comunión con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, y nuestra participación en el reino nunca se traduce en pérdida. El reino de Dios solo opera con inconcebibles riquezas y más de lo que podemos pedir o imaginar. Ahora, este texto de Primera de Juan dice algo interesante. Dice, esta es la conducta distintiva de los cristianos, de los creyentes. Y lo mismo decía Moisés en Éxodo capítulo 33, versos 15 y 16. Dice, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá? Note, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿En qué se conoce que Dios está con nosotros? En que hemos sido apartados. Hay una distinción que debe ser evidente en los hijos de Dios, o al menos hay una distinción que debe ser evidente en las personas que tienen comunión con Dios. Y es lo que decía Moisés, si tu presencia está conmigo, yo voy. ¿En qué conocerán las personas que tu presencia está con nosotros? En que hemos sido apartados. Hay una distinción que es necesaria hacer. Y de eso habla precisamente el concepto de ser hijo de Dios, teknon y yiu. Pero vamos a hablar de eso un poco más tarde. Mis amados, es necesario ser diferente. Porque hoy en día hay muchos cristianos, digamos cristianos carnales, ¿verdad? Cristianos ineficaces, y no lo digo en son de condena a ninguno, porque yo mismo lo he sido en ocasiones. Pero el ser hijo de Dios, el participar en una comunión con Dios, es necesario que haya una diferencia, ¿verdad? Dice que Dios va a separar entre ovejitas y cabras, ¿verdad? Entonces, el trigo se separa de la cizaña. Hay una distinción, mis amados, y se lo voy a decir ahora, no voy a esperar a después. Hay dos palabras griegas que se traducen para hijo, y esto ya lo he hablado, creo que con los jóvenes lo hablé una vez. Hay dos palabras griegas que se traducen para hijo, teknon y yiu. Teknon es la palabra que utiliza Juan en Juan capítulo 1, verso 12. A los que le recibieron, a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Teknon, que significa hijo adoptado. Lo que Juan está diciendo, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser adoptados como hijos de Dios. Pero hay otra palabra, que esa es yiu, que es la que se utiliza para Jesús. Cuando se dice que Jesús es hijo de Dios, yiu, literalmente engendrado por Dios, es el significado en griego. ¿Sabe qué es lo interesante? Que nadie, ninguno de los apóstoles, ni siquiera Juan no se atreve a poner yiu en Juan 1:12, prefiere poner teknon. Nadie, ninguno de los apóstoles se atrevió a poner esa palabra para describirnos a nosotros como hijos engendrados de Dios. Nadie. Solo se lo utilizaba para Jesús. Solo hay una persona que tuvo la autoridad, y solo hay una persona que se atrevió a decir que nosotros somos yiu, engendrados de Dios. Adivine quién fue esa persona. Jesús. En Mateo capítulo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ese hijo es yiu,
que significa literalmente engendrado por Dios. Y otro significado es que un hijo que es literalmente engendrado por Dios, ¿qué pasa con los hijos, verdad? Y los padres. Hay similitud, se parecen. Yo contaba una anécdota una vez que yo iba caminando, ¿no? Y un hermano me reconoció. No sabía quién yo era, nunca me había visto. Porque miren, es fácil que alguien te reconozca cuando sabes quién eres o te ha visto con tu familia, con tu padre. Ah, bueno, él es el hijo del pastor. Ah. Pero era alguien totalmente ajeno de la familia. No me conocía, o al menos yo nunca lo había ubicado. Y él se me queda viendo extrañado, ¿no? Y yo iba caminando así nomás, y digo, ¿qué pasó aquí? Y luego se me acerca y me dice, disculpe, ¿usted es el hijo del pastor José Medina? Y digo, sí, me da mucho gusto. Sacando pecho, ¿verdad? Él es mi papá. Me dice, yo sabía, caminas igualito a él. Yo no sé por qué se me ríen, ¿verdad? Entonces ahí yo entendí, bueno, ahí no, pero después entendí la diferencia. Esa es la diferencia entre un tecnon y un yiú. El tecnon es un hijo de Dios adoptado que es reconocido quizás por la misma familia de Dios, pero un yiú, un hijo de Dios engendrado, es reconocido porque en su actuar, en su caminar, en su forma de hablar, en su forma de vivir, es idéntico a Dios. ¿Se da cuenta de la diferencia? Por eso Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque claro, Dios es un Dios de paz. Por ende, los pacificadores son hijos de Dios. ¿Entiende la conexión? Ser un yiú es marcar la diferencia, es ser distinto. Supera a un tecnon por mucho. Un tecnon es un hijo de Dios, sí, pero es adoptado. Sí, es reconocido, quizás la familia de Dios lo reconoce, pero allá afuera, el mundo quizás no lo identifica como hijo de Dios, porque no se comporta como uno. Pero un yiú, alguien que es engendrado, tiene las características de Dios, tiene el fruto del Espíritu Santo, tiene sus dones, está lleno de su presencia. Es imposible que él pase por un lugar y la gente no lo mire y diga, este tiene algo raro. ¿Qué pasa? Cuando él habla siento que me da paz. No sé, pero se lo ve diferente. No sé, algo tiene. ¿Me explico, no? La diferencia entre un yiú y un tecno. ¿Cuántos quieren ser yiú? Parece que hay algunos que se conforman con ser adoptados nomás, ¿no? Dígale que está a su lado, tú no eres adoptado. Eres engendrado por Dios. Bien, mis amados, ¿se entendió la diferencia, verdad? Hay que marcar la diferencia. Si somos hijos de Dios, si tenemos comunión con Él, si disfrutamos de su presencia, entonces eso es algo que se nota. La diferencia tiene que notarse en este mundo. Vamos al versículo 4 de 1 de Juan capítulo 1. Y esto me encanta porque a estas alturas Juan comienza ya a hablar de una forma muy similar a su maestro. Note lo que dice 1 de Juan capítulo 1, verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mire lo que dice Juan capítulo 15, verso 11. Las mismas palabras de Jesús. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Se da cuenta? Juan empieza a hablar de la misma manera que Cristo. ¿Lo notó? Primera de Juan capítulo 1 dice, estas cosas les compartimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y es lo mismo que decía Jesús. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a ver más adelante. Por ahora comprende que Jesús disfrutaba tanto de la relación con su Padre y con sus seguidores que quería que todos disfrutaran también. Miren, mis amados, cuando uno tiene comunión con Dios, no se la guarda para sí. Cuando uno tiene comunión con Dios, quiere que otros también tengan comunión con Dios. Y eso es lo que pasó con Jesús. Jesús tenía una comunión con el Padre. Bueno, Jesús era Dios, Hijo de Dios. Jesús estaba en comunión con el Padre en constante tiempo. Y Él quería que sus discípulos también tuvieran esa comunión. Y es lo que vamos a ver en los versículos siguientes. Y lo mismo con Juan. Cuando él disfruta de esa comunión con Dios, él exhorta a sus discípulos y le dice lo mismo.
Estas cosas os he hablado para que vuestro gozo sea cumplido. Y lo mismo que yo estoy disfrutando, ustedes lo puedan disfrutar también. Miren lo que dijo Jesús en Juan, capítulo 14, verso 23, acerca de su comunión y de querer que todos vivan la misma comunión que él estaba viviendo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos, ¿qué cosa? Morada con él. Juan capítulo 15, verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan capítulo 17, verso del 20 al 24. Mas no ruego solamente por esto. Atesora estas palabras, mis amados, es Jesús orando por nosotros. Mas no ruego solamente por estos, le dice a Dios, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, note, uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Nota la semejanza y la similitud en todo del lenguaje de Jesús? Padre, como tú estás en mí, así yo voy a estar en ellos para que ellos estén en nosotros. Similitud, semejanza. Padre, que donde yo estoy, ellos también estén. Padre, la gloria que tú me diste es la misma gloria que les doy a ellos para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Nota el compartir el mismo espacio con Cristo? Juan no estaba loco en lo que escribía. Juan estaba hablando de lo que había visto, de lo que había oído. De eso escribía. Y esa misma comunión que él disfrutaba con Jesús, gracias a Jesús, Juan disfrutaba de esa comunión. Gracias a Jesús podemos disfrutar de esa comunión. Y esa misma comunión que Juan estaba disfrutando, quería que los demás la disfrutaran también. Está diciendo, es que ustedes no tienen idea. Gracias a Cristo podemos compartir el mismo espacio, estar en coinonía con Dios. Y quizás a alguno no le suene bien por completo esta idea, pero no lo digo yo, ni tampoco es lo que decía Juan, es lo que decía Cristo. Por eso es que su corazón, mis amados, debe estar perdidamente enamorado de Jesús. Porque lo que hizo con nosotros no fue solamente salvarnos, no fue solamente perdonar nuestros pecados, fue tomar al hombre y a la mujer y devolverlo a lo que siempre debió haber sido, imagen y semejanza de Dios. Nos devolvió a ser uno con Él, a compartir su naturaleza, su sangre en nosotros. Ya no serán siervos, serán mis amigos. Donde yo estoy, ahí también van a estar coherederos con Cristo. El mismo espíritu que estuvo en mí es el mismo espíritu que está en ustedes. Dios en ustedes, haremos morada con ustedes. Nosotros seremos uno. ¿Nota el privilegio que tenemos? La misma gloria que Dios me dio es la misma gloria que les voy a dar. No hay excusa, mis amados, para no ser como Jesús. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Ojo, ser Jesús es imposible. Solo hay un Jesús y solo hay un Hijo de Dios. Pero ser como Jesús no es imposible. Sí, eso es mentira del diablo. Esa es la mentira que el diablo utiliza para mantenernos teniendo vidas devotas mediocres a Dios. Pero escúcheme, ser como Jesús no es imposible. Gracias a Él es posible. Es más, no solo que usted puede ser como Jesús, sino que usted fue llamado a ser como Jesús. No solo que usted puede, sino que usted debe ser como Jesús. Para eso vino Cristo, para redimir al hombre y a la mujer y devolverlo a lo que siempre debió ser, imagen y semejanza de Dios. Así como Cristo fue la imagen de Dios en esta tierra, nosotros en esta tierra debemos ser la imagen de Jesucristo.
es posible, mis amados. No por el hombre, sino porque Cristo lo hizo posible en la cruz. Ese nivel de comunión, mis amados, es posible. Ese nivel de comunión disfrutaba Juan y ese nivel de comunión es el que él quería transmitir a sus discípulos. ¿Cuántos quieren vivir ese nivel de comunión? Ser como Cristo, ser uno en Dios. Vamos a descubrir la clave para tener vidas en coinonía con Jesús. Quizás la marca más distintiva de un verdadero copartícipe de las riquezas de Dios y Cristo es que no puede quedarse con todas esas riquezas. Quiere que todos los demás también las disfruten. Los auténticos socios y copartícipes de la coinonía simplemente no pueden ser egoístas. Su gozo es completo solo cuando los demás lo comparten. Así como Jesús lo compartió con sus discípulos, así como Juan lo compartió con sus discípulos, así también todos nosotros tenemos una misión: conocer a Cristo, disfrutar de su comunión y darlo a conocer a las demás personas, para que también puedan tener esa comunión con Dios. Los siguientes versículos de 1 de Juan capítulo 1 explican algunas de las razones por las que esta coinonía es tan valiosa para mí. Por favor, leamos los versículos 5 al 10 y completemos esta frase, que ya está completa, ¿verdad? Me olvidé de poner las ranuras. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Leamos Juan capítulo 1, 1 de Juan capítulo 1, verso del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis amados, aquí está la clave para vivir una vida de comunión con Dios. Primero que nada, Dios no tiene un lado oscuro. Dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Escúchelo, absórbalo hasta la médula. Dios no tiene un lado oscuro. No importa cuántas preguntas teológicas aún no tengan respuesta para usted, de esto puede estar seguro: Dios no tiene ningún lado oscuro. Por eso es que puede purificarnos a todos nosotros, sin importar cuán oscura haya sido nuestra vida. Él es total y completamente puro. Él es incapaz de tener motivos impuros. No hay ninguna tiniebla en Dios. En este mundo sí que hay tinieblas, mis amados. Mientras usted está completando esas notas, quizás a alguien le están disparando en este momento, alguien está muriendo, hay alguna víctima de violación, un niño está sufriendo de abuso. Hay tinieblas en este mundo y eso causa dolor, causa desánimo. Yo mismo me he desanimado, y seguramente le ha pasado a usted también, yo mismo me he desanimado al considerar el lado oscuro que hay en mí mismo. Pero cuando uno tiene comunión con Dios, su luz hace ver todas las tinieblas que hay en nosotros para poder vivir en claridad. Mis amados, y de eso puede estar seguro. En medio de un mundo cruel, de un mundo despiadado, en donde hay gente buena, pero con dobles intenciones, donde hay gente mala y perversa, donde el amor de muchos se enfría, usted puede estar confiado en que hay un lugar seguro. Dios no tiene dobles intenciones. Sus intenciones son puras, porque en Él no hay un lado oscuro, no hay tinieblas. Todo lo que Él dice y hace siempre es para nuestro bien. Así es su voluntad, buena, agradable y perfecta para todos sus hijos. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 nos muestra el secreto para compartir una vida de comunión con Cristo y andar en luz. Si confesamos nuestros pecados. ¿Cuántos querían vivir una vida de comunión con Dios?
¿Cuántos querían vivir una vida de comunión con Dios? Aquí está el secreto. Dice Juan, si confesamos nuestros pecados. ¿A qué se refiere? La palabra que se traduce como confesar es homologeo, derivada de homo, que significa al mismo tiempo o en el mismo lugar o juntos o lo mismo, y lego, que significa decir. Básicamente, confesar es estar de acuerdo con Dios sobre nuestros pecados. Confesar es decir lo mismo, homologeo, homo logos, homo lo mismo, logos decir. Confesar es decir lo mismo, estar de acuerdo. Es el secreto de la comunión con Dios, estar de acuerdo. Y tiene sentido. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Mis amados, ¿cuántos quieren disfrutar de una comunión con Dios? Para compartir el mismo espacio con Dios es necesario estar de acuerdo con Dios. Para disfrutar de su coinonía es necesario el homologeo, es necesario hablar el mismo idioma, es necesario estar en la misma página, es necesario estar de acuerdo con Dios en todo, sobre todo en esto, en los pecados, que es lo que más nos quiere alejar de Dios. Si Dios dice que es pecado, es estar de acuerdo con Él. No es buscarle la quinta pata al gato o buscarle la quinta enmienda a la ley, ¿no es cierto? Si Dios dice que es pecado, listo, se acabó, estoy de acuerdo con Él porque quiero disfrutar de una comunión con Dios. Y para poder compartir su mismo espacio, tengo que compartir sus mismas ideas, tengo que compartir sus mismos mandatos, tengo que compartir sus mismos conceptos. Si Dios dice que por ahí no es, por ahí no es. No voy a entrar en negociaciones con Dios. Porque para disfrutar de su comunión tengo que hablar el mismo lenguaje, tengo que estar de acuerdo con Él en todo. ¿Se entiende, no? Entonces, mis amados, hay que estar de acuerdo con Dios para disfrutar de su comunión, sobre todo en asuntos de pecado, que es lo que nos aleja de Dios. Y es lo más difícil para nosotros, estar de acuerdo con Dios en estos asuntos, pero alégrese, mis amados, anímese, porque si usted está de acuerdo con Dios en sus pecados, en su mandato, ¿verdad? Si usted está de acuerdo con Dios en que ha pecado, cuando Él dice que usted ha pecado, asimismo usted estará de acuerdo con su perdón, cuando Él dice que le ha perdonado. ¿Me explico, no? Estará de acuerdo en que es perdonado, en que es justificado, en que es santificado, en que es una nueva criatura, en que las cosas viejas pasaron, en que ahora es un hijo de Dios, que es engendrado por Dios, que comparte su misma naturaleza. Estar de acuerdo con Dios es estar de acuerdo en que el Espíritu Santo mora en mí, que el mismo poder que actúa en Jesús actúa en mí para vencer en todo de la misma manera en la que Cristo venció. ¿Cuántos quieren estar de acuerdo con Dios en todo eso y disfrutar de su comunión? Mis amados, por un lado tenemos que aceptar sus mandatos, sus leyes, pero por otro lado también es estar de acuerdo con sus recompensas, promesas y bendiciones para nuestras vidas. Ya estamos por terminar. Y quiero aprovechar a decirle, mire, yo he leído este capítulo un montón de veces, y quizás ustedes también un montón de veces, pero nunca me había enamorado tanto de un capítulo. Y ojo, Primera de Juan ni siquiera es mi libro favorito. Y lo había leído, pero nunca me había enamorado tanto. Mire, este capítulo es maravilloso, es arte puro. Los colegios, las universidades deberían estar analizando este capítulo porque, mis amados, ¿Juan de qué está hablando? Juan está hablando de comunión, ¿correcto? Y Juan está hablando de comunión utilizando un bosquejo, un capítulo que está perfectamente en unidad, en contexto, en metodología, en mensaje, en terminología. Todo está perfectamente enlazado. No sé si usted lo ha podido ver. Y yo le ruego a Dios me permita explicarlo, ¿verdad? De la misma manera en la que Él me lo hizo ver, para que pueda entender por qué estoy tan enamorado de este capítulo y asombrado además. Es magnífico.
Porque primero que nada, Juan está hablando de la comunión, de la unidad, utilizando en sí mismo un bosquejo que está perfectamente entrelazado entre sí en ideas, en conceptos, en contexto, en terminología, en la metodología para hablarlo. ¿Por qué? Juan está diciendo, ojo, Juan, ¿se acuerdan? Koinonía, homologeo. Koinonía, comunión, homologeo, decir lo mismo. Juan, mientras enseña todo esto, está diciendo lo mismo que Jesús ya había dicho. ¿Sí? Estas cosas os he dicho para que su gozo sea completo. Y es lo mismo que dijo Juan. Estas cosas os he dicho para que vuestro gozo sea completo. Jesús dijo, todo lo que he visto de mi Padre, todo lo que oí de mi Padre, se los he hecho a conocer. Y Juan dijo, todo lo que vimos, lo que oímos, lo que palparon nuestras manos, los hemos dado a conocer. ¿Nota la similitud? ¿Verdad? ¿Nota la unión? Mis amados, Juan está compartiendo ese mensaje. Ojo, eso está en la introducción, todavía no habla de la comunión, pero Juan abre su mensaje diciendo lo mismo que Jesús dijo, utilizando el mismo discurso que utilizó Jesús. Luego va a hablar de la comunión, luego habla de la koinonía y dice, para tener comunión, chicos, lo importante es estar de acuerdo con Dios, hablar de lo mismo de Dios, estar en sintonía con Dios. Homologeo, decir lo mismo. ¿Ven por qué es hermoso? Porque mientras Juan le está enseñando que la comunión con Dios se obtiene a través del homologeo, de estar de acuerdo con Él, de parecerse a Él, de ser igual a Él, de vivir como Él, mientras Él está enseñando todo eso, Él mismo lo está demostrando. Él mismo está demostrando el nivel de koinonía, de comunión que tiene con Dios, al decir el mismo mensaje de la misma manera y con las mismas palabras que Jesús lo dijo. Es magnífico. Es una obra de arte. No sé si me hice entender, ¿verdad? Sí, porque a veces soy muy malo explicando este tipo de cosas. Pero ¿se entendió por qué me encanta tanto? Díganme sí o no, ¿verdad? Entonces, mis amados, mientras Juan está diciendo que la clave de la comunión es estar de acuerdo con Dios, mientras él está enseñando todo esto, él mismo está demostrando el nivel de comunión que tiene al hablar igualito a Jesús, comunicar el mismo mensaje de Jesús de la misma manera y con las mismas palabras. Es maravilloso. Por eso le decían a Juan el teólogo. Es magnífico cómo Juan podía escribir para que cualquier persona, hasta un inconverso, pudiera entender que Dios es amor y que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es increíble la capacidad que tenía Juan para escribir algo tan simple que cualquier inconverso lo podía entender y a la misma vez escribir algo tan complejo, tan hermoso, que a cualquier teólogo le rompería la cabeza. Sin duda, obra del Espíritu Santo. Miren, este es el tipo de capítulos que hacen que tú te enamores de un libro. La persona que no está plenamente enamorada de la Biblia, mis amados, es porque no la está atesorando como la debería atesorar. Yo me encuentro con esto y lo leo una y otra y otra y otra vez a ver si no me he perdido de algo más. Es maravilloso. Poder, misterios, conocimiento, la mente de Dios, sus palabras al alcance de nuestras manos. Algunos de nosotros pensamos que la comunión con Dios solo puede ser retenida durante nuestros momentos perfectos. ¿Le ha pasado? Que de pronto usted está practicando algún pecado y dice, yo ahorita no puedo tener comunión con Dios porque es que la estoy embarrando y la estoy viviendo embarrándola. O quizás usted pensó algo que no debería pensar. Y dice, yo ahorita no puedo tener comunión con Dios porque no, con la mente que yo tengo, Pero hay algo interesante que dice 1 Juan capítulo 1:8 y que refuta un poco esta idea. Dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan está diciendo esto en un contexto de comunión. Primero dice, tengan comunión con Dios. Estar en comunión con Dios es estar de acuerdo con Él.
sobre todo respecto al pecado. Entonces uno dice, bueno, tengo que alejarme del pecado. Y sí, hay que alejarse del pecado. Pero las personas que de pronto se vieron manchadas por el pecado, lo que Juan está diciendo, hey, el pecado que ustedes están viviendo ahora no es impedimento para que disfruten la comunión con Dios. Ustedes pueden disfrutarla si confiesan su pecado. Él es fiel y justo para perdonarles. Y entonces Él explica, dice, todos tenemos pecados. Quien dice que no tiene pecado es un mentiroso. Pero parte del privilegio de disfrutar la comunión con Dios es que Él no rechaza al hijo pródigo. Él lo abraza, lo besa, lo viste, lo limpia, lo baña y disfruta de una comunión. ¿Me explico, no? Y eso es lo que plantea Juan. Y en sus notas dice, algunos, eso ya lo leímos, dice, piense en la coinonía. ¿Dónde está el límite, verdad? Piense en la coinonía como un círculo que representa el lugar de la comunión. ¿Puede imaginarlo? Ahí usted está dentro del círculo de la comunión con Dios. No se trata de que salimos de ese círculo cada vez que un repentino pensamiento codicioso, lujurioso o soberbio cruce nuestra mente. Si estamos en coinonía con Dios, la convicción del Espíritu Santo llegará en ese lugar y en ese momento y nos dirá que esos pensamientos o reacciones iniciales no son correctos para los santos de Dios. Se cruzó un pensamiento por su mente, quizás alguna mala actitud, y usted estaba disfrutando de la comunión con Dios, estaba en ese círculo, y de repente se cruzó un pensamiento, y usted dice, ya no voy a poder disfrutar la comunión con Dios. No, usted sigue en el círculo, y el Espíritu Santo, mientras usted permanezca en comunión con Dios, el Espíritu Santo le redarguye, ¿verdad? Suelta la lengua, Señor. Le redarguye. Y le dice, hey, esto que estás pensando no está bien. No estamos de acuerdo con esto. Si usted en ese momento, usted tiene ahí una decisión que tomar, a ver si sale o no sale del círculo de la comunión con Dios. Si usted en ese momento dice, ¿sabes qué, Señor? Es verdad, y yo quiero estar de acuerdo contigo. Sí, lo que pensé fue pecado. Sí, lo que estoy pensando hacer es pecado. Sí, esta reacción no fue buena, me equivoqué. Entonces usted permanece dentro del círculo de la comunión. Si el Espíritu Santo viene a usted a darle convicción y usted dice, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Todo bien, pero en este momento quiero ir por mi cuenta. Entonces usted sale de la comunión con Dios. Explico, usted puede decidir si estar de acuerdo con Dios o desobedecer a Dios. Y así, si usted está de acuerdo en la convicción que le da el Espíritu Santo, entonces usted permanece siempre en sintonía, en coinonía, en comunión con Dios. ¿Se entiende, mis amados? La confesión sin demora no solo nos ayuda a permanecer en coinonía, sino que es también parte de ella. Y ya para terminar, mis amados, si puedo decirles algo, es que para compartir el mismo espacio con Dios es necesario estar de acuerdo con Dios. Para disfrutar de su comunión es necesario vivir como Él vivió en esta tierra. En esto se resume nuestro llamado: conocer cada día más a Dios y darlo a conocer a otros. Estar de acuerdo, mis amados, yo sé que estar de acuerdo no siempre es fácil, puede volverse complicado, pero ánimo. Estar de acuerdo con sus leyes y mandatos implica estar de acuerdo con sus bendiciones y promesas. Somos socios, somos amigos de Dios, coherederos con Cristo. Aceptar las responsabilidades es también aceptar la recompensa. Por tanto, no desmayemos, sigamos adelante. Todo aquel que mantenga una vida devota a Dios disfrutará una eternidad de gloria y honra con Cristo Jesús. Amén y amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Te anhelamos, te amamos. Y gracias por el privilegio que nos diste de compartir coinonía contigo, de ser partícipes de tu mismo espacio, de compartir tu naturaleza, de ser, Señor, lo que tú nos hiciste desde el principio, imagen y semejanza tuya.
Padre, y si Satán hasta ahora ha intentado engañar a la iglesia diciendo, oye, no es posible ser como Cristo, no es posible ser como Jesús. Oye, eres solo un hombre, eres un mortal, eres solamente una mujer. Es normal fallar. Si hasta ahora Satán nos había engañado para vivir vidas mediocres, ahora sabemos cuál es la verdad. Y la verdad es que Cristo nos dio el Espíritu Santo, la naturaleza de Dios. El mismo poder que actúa en Jesús es el mismo poder que me acompaña todos los días para vencer en todo, tentaciones, tribulaciones, aflicciones, para vencer en todo de la misma manera en la que Cristo venció. No hay excusa, Señor, es una conexión sin límites, unión, koinonía contigo, compartir tu mismo espacio, tu mismo espíritu, tu misma naturaleza, tu misma gloria en nosotros. Claro que se puede. Y ayúdanos, Padre, a cada día formar el carácter de Cristo en nosotros y ser cada día, Señor, más y más como Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo. Padre, ahora te rogamos, Señor, por los diezmos y las ofrendas que vamos a levantar en esta noche. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, tus privilegios, tu recompensa. Padre, tus promesas son cada día más increíbles, maravillosas y se hacen reales todas ellas en nuestras vidas. Qué bueno, Señor, es poder honrarte, poder responder a tanto amor inmerecido, Señor, y poder alabarte y honrarte con mis diezmos y mis ofrendas. Te ruego, Señor, que suban con olor fragante a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.